Amén. Dice así este texto en la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a orar porque es importante también que oremos por la palabra del Señor en esta hermosa hora. Padre, te damos gracias por la palabra que tú has enviado, Señor Dios de la gloria. Padre, yo te ruego que tu presencia se mueva en este lugar, Padre, que tu amor por nosotros, Dios mío, descienda en este tiempo, Padre de la gloria. Señor, que tu amor y tu poder, Señor, se mueva en este lugar, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en este lugar, Padre. Que tu amor y tu presencia, Señor, descienda sobre mi vida. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, mi Dios, ministrando a mi vida. Que seas tú, oh Señor, ministrando en esta mañana, Padre. Que el Espíritu Santo descienda con poder y gloria, Señor, y que tu amor se manifieste en este momento, Padre. Que la iglesia se llene con este poderoso mensaje y que seas tú hablando a nosotros en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén, aleluya. ¿Puede tomar su lugar en esta hora? Dice este texto: y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que fueron llamados con un propósito. Amado hermano, yo sé que todos los que estamos en este lugar somos llamados con propósito. Todo aquel que en este día está aquí es porque fue llamado con un propósito. Y todos nosotros, amado hermano, tenemos propósito en nuestra vida. Cada uno tiene propósitos, tiene un llamado especial. Pero en ese llamado, cada uno tiene también que pasar por diversos procesos. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando se forma una vasija, una taza, un plato de barro. Nosotros lo vemos ya cuando está hermoso, cuando está bonito. Pero usted se imagina cuántos procesos tuvo que pasar ese vaso, ese plato, esa vasija de barro para que sea perfeccionada. Ahora, yo por eso le puse como título a este mensaje: todo obra para bien. ¿Por qué? Porque en los procesos que nosotros llevamos, todas las cosas, sean buenas, sean malas, todas las cosas obran para bien. Así sea un acierto, así sea un fracaso, todo obra para bien, hermanos. Y más para los que somos llamados con propósito, todo obra para bien. Pareciera que no, hermano, pareciera que lo que estamos pasando es un proceso difícil y que nunca vamos a salir de ahí. Pero el Señor dice: todo lo que tú estás pasando está obrando para bien. Solo que muchas veces olvidamos este pasaje cuando ya estamos en la prueba, cuando estamos en el quebrantamiento. Pero hermanos, el Señor nos dice que somos vasijas de barro en sus manos. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, del 1 al 5.
Jeremías capítulo 18 del 1 al 5. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a mí diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió e hizo la vasija, dice, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Se imaginan lo que dice el profeta Jeremías cuando vio la palabra del Señor diciéndole, ve a la casa del alfarero? Jeremías trabajaba con el barro. Dice Jeremías, vio al alfarero, trabajar con el barro. Y dice que vio que el alfarero trabajaba sobre una rueda. Este alfarero estaba moldeando la vasija. Y como la vasija se echó a perder en sus manos, el alfarero tomó la vasija, la deshizo y empezó a formarla nuevamente hasta que esa vasija quedó perfecta. Entonces el profeta Jeremías ve esto y el Señor le habla, ¿no puedo hacer con ustedes así como este alfarero? El barro también lleva un proceso. Y para que el barro sea formado, tiene que pasar también por el fuego. Se mete a un horno, aproximadamente a unos 300 a 600 grados, para que se cueza bien y quede firme y no se deforme. Nosotros ya vemos los floreros bien bonitos, bien pintados, los jarros, las vasijas hermosas, pintadas. Pero todo eso llevó su proceso. Fue lijado, fue pulido, fue encerado, pintado. Y así nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también tenemos que pasar pruebas. Pero olvidamos lo que dice este versículo, regresando a Romanos, dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. La palabra saber en este versículo dice que viene del griego oída, que significa un conocimiento. Pero va más allá del conocimiento. Es experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la gloria de Dios? Entonces dice, y sabemos, o sea, debemos de experimentar que todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. Y todo es todo. Algo que nos enseñaba un pastor que vino, ¿verdad? Dice, todo es todo. Es una totalidad, es una plenitud, es lo completo. Entonces, si nosotros tuviéramos una vida fácil, una vida sin sentido, ¿usted cree que nos ayudaría eso para bien? No, hermano, porque si todo fuera fácil, si todo fuera tomado a la mano, si todas las cosas fueran así,
rápidas, nada tuviera sentido en la vida. Mas sin embargo, las cosas que nos suceden nos dan lecciones y aprendemos de ello, y eso nos hace perfeccionarnos. Nuestros errores también nos ayudan a perfeccionarnos. Nuestras derrotas, nuestros fracasos también nos ayudan a perfeccionar nuestra vida en Cristo. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a fracasar, pero todo eso nos ayuda, nos perfecciona. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora bien, amado hermano, ¿por qué Dios permite los quebrantos? ¿Por qué Dios permite las pruebas, las enfermedades? En primer lugar, Dios permite los quebrantos para perfeccionar nuestra fe. Parece ilógico, pero muchas veces nosotros no tenemos fe. Y a veces en la prueba es cuando más venimos al Señor. Cuando estamos buenos, cuando estamos sanos, se nos olvida buscar del Señor. Pero cuando estamos en duras pruebas, es ahí donde yo me acuerdo del Señor, es ahí donde nosotros nos acordamos de Él, es ahí donde venimos, clamamos, oramos, nos arrodillamos. Porque estoy en la prueba, porque estoy en la tormenta, porque estoy en el dolor, porque estoy en el quebranto. Pero esa tormenta me ayuda a perfeccionar mi fe. Vamos a ver San Marcos capítulo 5, versículos del 28 al 34. Amén. Desde el 26, 25. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer San Marcos capítulo 5 del 25 al 34? Dice esta palabra que había una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Pero ¿qué nos dice esta escritura? A ver, alguien que me ayude con la lectura. Amén. Amén, gracias hermano. Fíjese lo que dice este versículo.
Dice, había una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Hoy en día alguien que padece de esos síntomas no aguanta ni 3, 4 días, se debilita. Pero imagínense esta mujer cómo estaba después de 12 años padeciendo. 12 años en una prueba, en un desierto. Mas sin embargo dice que ella decidió ir a Jesús en ese momento. Ella decide tomar la decisión de ir al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser sana. Jesús pasaba por la multitud, pasaba con la multitud, y esta mujer decide ir ante Él, creyendo primeramente. Dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Porque tal vez había oído del poder de Dios, porque tal vez había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. Mas sin embargo, esta mujer decidió ir, caminó, tocó el manto del Señor y experimentó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer fue sana de aquel azote. Y termina el Señor diciendo: hija, tu fe te ha salvado. Muchas veces nos falta fe, y por eso tenemos que pasar por quebrantos, por enfermedades. Tenemos que pasar por el desierto. ¿Para qué? Para que conozcamos cuánta fe tenemos. Y entonces, si tenemos poca fe, es el momento de decirle al Señor: Señor, dame fe. O como dijeron los discípulos: Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad. Porque muchas veces lo primero que hacemos antes de orar, cuando enfermamos, decimos: vamos al médico, a ver qué te dice el doctor. Cuando tenemos al médico de médicos, a Jesucristo. Ahora, hermano, pero muchas veces esos quebrantos también ponemos nosotros pretextos para salir del quebranto. Fíjese, vamos a ver ahora otra cara, digamos, de la persona. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 4. Versículo 5, perdón. Voy a leerlo acá, dice: y había ahí un hombre que desde hacía, dice, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces, dice, el paralítico le respondió: Señor, dice, le respondió el enfermo: Señor, no tengo quien me lleve, no tengo, dice, quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y ante tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjese cómo nos menciona ahora otra cara, digamos. Muchas veces la persona está enferma y le preguntamos: ¿quiere ser sano? Y lo primero que usted escucha de aquella persona dice: es que no tengo dinero para ir al médico, es que no tengo para pagar el tratamiento, es que no tengo para ir a la iglesia,
Es que me queda lejos la iglesia. Es que no hay transporte los domingos. Es que no puedo caminar bien. Es que me canso de estar sentado. Es que me canso de estar parado. Jesús no le preguntó al paralítico: ¿quieres que te lleve al estanque? ¿O tienes quien te lleve al estanque? Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Pero ponemos pretextos para ver la gloria de Dios. Es que soy pequeño, es que no puedo. Es que estoy debilitado, es que ¿quién me carga? ¿Quién me lleva? Es que si tengo hambre, es que si me da sueño. Y el pretexto nos deja ahí en esa enfermedad, nos deja paralizados espiritualmente y no podemos ver la gloria de Dios. Muchas veces estamos paralíticos espiritualmente porque no tenemos fe. Pero en medio de ese quebranto debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado que tienes para mí? ¿Qué me vas a entregar, Señor? ¿Qué me vas a poner en mi corazón, Señor? ¿Cómo debo de hacerle, Señor? Pero la fe es una de las cosas que nos falla muchas veces. Somos incrédulos. Estamos pasando por una pérdida económica y decimos: Señor, ¿cómo le voy a hacer para comer mañana? Pero algo que nos preguntaban precisamente ayer en el tema de los jóvenes decía: ¿de quién dependes? ¿De quién dependemos, pueblo? De Dios. Es cierto, también trabajamos, también cada quien gana su sueldo, pero todo eso se basa en una dependencia de Dios. Porque si Dios nos despierta sanos, podemos ir a trabajar. Pero si estamos enfermos, no podemos trabajar. Pero aún así vemos la gloria de Dios. Aún así Dios nunca nos deja sin comer. Porque ese es el poder de Dios que se manifiesta. Esa es la gloria de Dios que nosotros debemos de ver. Que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es justo. Y nunca nos deja. Esas pruebas muchas veces nos vienen para perfeccionar nuestra fe. Duele, hermano, sí, pero nos ayuda para bien. Ahora, ¿por qué otra cosa también nos viene el quebrantamiento? La segunda cosa es porque también debemos ser disciplinados, o porque debemos de perfeccionar nuestro carácter en sentido espiritual. También esto, hermanos, Dios también nos jala las orejas de repente. Dice la palabra que muchas veces la disciplina al presente no es causa de gozo, pero en un futuro esa disciplina nos ayuda a no cometer tantos errores, o a no cometer muchas veces el mismo error. A veces cometemos una falta, y esa falta también la tenemos que perfeccionar. Tenemos que dejar de cometer ese error. Tenemos que ver cuál ha sido lo que hemos hecho mal y corregirlo delante del Señor. En 2 de Samuel capítulo 11 tenemos el ejemplo de David. David, cuando adulteró con Betsabé,
Pensó que hasta ahí había quedado todo, pero la palabra de Dios nos sigue narrando que el adulterio de David tuvo consecuencias, y es que el hijo que tuvo con Betsabé murió. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos mal muchas veces, Dios nos tiene que también, como el padre al hijo, nos tiene Dios que jalar las orejas para que entendamos que realmente cometimos un error y que tenemos que remediarlo. Tenemos que perder para también ganar. Tenemos que saber perder para poder ganar, hermanos. Y eso también nos ayuda para bien. Y aquí quiero contarles, amado hermano, parte de mi testimonio cuando inicié en el ministerio. Platicaba yo ayer con un hermano, con el hermano que nos vino a traer, y estábamos hablando precisamente de la disciplina, de la puntualidad y de todo esto. Y le decía yo que cuando inicié en el ministerio, cuando empecé a aprender a predicar y todo esto, había un pastor, que ese pastor cuando me enseñaba, le decía yo que a mí me contaba cada palabra que yo decía. Era demasiado estricto. Y me decía, a ver hermano, así no se dice. No repitas tantas veces esta palabra, hermano, porque así no se debe de hacer. Me contaba todo, hasta el tiempo que yo me tardaba. Tenía yo que aprender a ser exacto en el tiempo, pero con él aprendí mucho. Él me enseñaba que si era a las 8 tenía yo que estar en ese lugar a las 8 en punto, ni un minuto más tarde, porque él ya estaba ahí. Con él aprendí, con él fui a la radio. Y todas esas lecciones a mí me sirvieron cuando empecé a estudiar el instituto, porque gracias a ello yo aprendí, gracias a ello algunas cosas que ya nos explicaban yo ya las sabía. Y hoy le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando hay disciplina, porque cuando se disciplina, cuando hay una persona que te exige, no es porque quiere hacerte daño, sino para que el día de mañana esa disciplina al futuro dé su fruto apacible. Y la Biblia lo enseña. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 12, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dice este versículo: ¿te habéis olvidado de que muchas veces tu error también tiene que ser disciplinado? Pero dice: hijo mío, no desmayes en la disciplina del Señor. Nuestros errores nos tienen que ayudar a perfeccionarnos en el ministerio. Y yo les platico esto porque hoy me doy cuenta y digo, si yo no hubiera tenido una persona que me exigiera, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Cómo estuviera yo más adelante? Tal vez más adelante me estuvieran llamando la atención en público en el instituto. Tal vez más adelante no supiera yo predicar, no supiera yo dar una palabra, me daría miedo pararme en un lugar.
Pero esa disciplina a mí me ayudó bastante. Y gracias a Dios que no desmayé, que no me rendí. Porque hermanos, si ustedes hubieran conocido el trato que da, y sobre todo ese hermano que es de allá del norte del país. La gente del norte del país tiene un acento fuerte, un trato duro. Le llaman ellos que son regios, porque son duros en su trato. Pero gracias a ello aprendí bastante. Gracias a ese trato aprendí, y hoy le doy gracias a Dios por eso. Sigue diciendo el versículo 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Como le digo, muchas veces tenemos que ser disciplinados por el Señor. Muchas veces tenemos que ser azotados, corregidos, para ser hijos del Señor. El versículo 7, sígame ahí con la lectura, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Se imagina si usted viera que su hijo rompe un vidrio y no lo disciplinara? El día de mañana, ¿en qué se va a convertir ese muchacho? Si usted ve que desde temprano el niño trae un lápiz, un sacapuntas ajeno, el día de mañana, ¿en qué va a convertir a ese hijo? Por eso pregunta la palabra del Señor aquí: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es dura esta palabra, pero es necesario también hablarla. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se imagina cómo dice el Señor aquí? Es una palabra tremenda esta palabra. Dice: porque parte tuvieron, también dice, nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice: ¿cómo es que tu padre terrenal te disciplinaba como él le parecía? Y más sin embargo tú lo amas. Yo le pregunto a los jóvenes: joven, ¿tú amas a tu papá? ¿A tu mamá? Hermano, ¿usted ama? ¿Usted que tiene a su madre en vida, a su padre, lo ama? Yo creo que todos lo amamos. Todos amamos a nuestros padres. Nos disciplinaron cada quien como bien le parecía, pero aún así los amamos. Y hoy les agradecemos esa disciplina. Por eso dice: ¿cuánto más? ¿Por qué no mejor obedecer a aquel que es el Padre de todos? ¿Por qué no obedecer al Señor cuando te dice: hijo, por las buenas ven, acércate a mí? Porque muchas veces tenemos que esperar hasta ser quebrantados, hasta ser machucados, para entonces venir al altar y postrarnos ante Él y decirle: Padre, perdóname. ¿Por qué lo tenemos que hacer así, hermano? ¿Por qué a la mala? ¿Por qué?
pero es porque a veces esa disciplina nos trae a los pies de Jesucristo. Dice el versículo 10, y aquellos, dice, ciertamente y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, o sea, los padres terrenales. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora fíjese el 11, ¿cuál es la recompensa de la disciplina? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, la disciplina, fíjese, después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando somos disciplinados desde temprano, cuando somos corregidos desde temprano, aprendemos a no cometer los errores en el futuro. Ponía el pastor el ejemplo hace 8 días, ¿no? De los jóvenes a los que les decía cómo agarrar la pala. Y sí es cierto, hermanos, porque si no se enseña desde ahorita, el día de mañana en algún otro trabajo no los van a contratar. Entonces al presente parece tristeza, parece enojo y dice, ay, yo me cayó mal. Pero al futuro trae un fruto. Trae un fruto apacible. Y un fruto de justicia. Y yo leía esto y decía, sí, Señor, es necesario la disciplina para mí. Porque solamente así me formé, porque solamente así soy responsable con lo que hago, porque solamente así me dediqué al Evangelio. Porque si no me hubiera yo disciplinado desde el principio, hoy en día llegaría yo tarde, ya iniciando las alabanzas. Pero más sin embargo, ahorita, la disciplina que antes tuve, ahorita esa disciplina me está ayudando mucho a corregir mis errores del pasado. Y todo eso, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Si somos llamados con propósito, pero de repente nos desviamos del camino del Señor, también tenemos que recibir esa disciplina. A veces la disciplina es una enfermedad, a veces son pérdidas, a veces es en nuestra economía. Pero todo esto nos ayuda a perfeccionar nuestro carácter en el Señor. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice Proverbios 3, 11 y 12, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Fíjese lo que dice el Señor. El Señor disciplina al hijo que ama, así como el padre al hijo que quiere. Nos duele, sí, hermanos, porque tenemos que pasar por el fuego. Sí, porque tenemos que ser probados. Pero no la menospreciemos. No desmayemos ante esa disciplina del Señor. Nos va a doler, sí, hermanos, pero es necesaria. Pero también así vamos perfeccionando nuestro carácter.
También así vamos madurando espiritualmente, y cuando nos enfrentemos a una situación, nosotros el día de mañana podemos ayudar a alguien. El día de mañana alguien puede estar pasando una prueba y usted y yo podemos testificarle: sí, yo también pasé esta prueba, pero es para nuestro bien. Es para mi bien esa prueba. Por eso dice Santiago 1:2, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza. Y dice, y trae su obra completa. Nosotros tenemos una esperanza, amado hermano. Tenemos una esperanza. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Todos queremos irnos al cielo. Todos queremos ir a gozarnos a las bodas del Cordero, a cenar con el Maestro, a darle gracias porque nos salvó, a platicar con Él. Y esa es nuestra esperanza. El Señor lo dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Pero nos dice, tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque las pruebas producen paciencia, la paciencia esperanza, y esto trae su obra completa. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Al final vamos a ser como el barro, una hermosa vasija, pintada, brillante, hermosa. Pero para llegar a ser esa vasija hermosa tenemos que pasar por fuego, por procesos, ya sea para perfeccionar nuestra fe o para perfeccionar nuestro carácter. Con esto quiero terminar. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Quiero terminar con este versículo. Vamos a leerlo todos juntos. (29:11) de Jeremías. Vamos a leerlo, y cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies. Leemos este texto. Con este texto quiero terminar, amado hermano, preguntándole: ¿usted cree que entonces todas las cosas nos ayudan para bien? Sean buenas o sean malas, todas las cosas nos ayudan a bien. Jeremías 29:11 lo leemos, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin que esperáis. Ya vimos cuál es la esperanza que tenemos de estar un día con el Señor, pero tenemos que pasar por pruebas, y su palabra lo dice: el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano, sígase perfeccionando en el Señor. No quiero que lo tome a regaño, no quiero que lo tome a mal, pero sigamos perfeccionándonos en Dios. Vamos a orar en esta hora. Cierre sus ojos, concéntrese en el Señor, y si usted siente que le falta perfeccionar un área de su vida, ya sea el carácter, ya sea la fe, es necesario que le entreguemos a Jesús esa carga. Él nos va a perfeccionar.
cada día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.